En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Tiñe ya el sol extraños horizontes, el aura vaga en la arboleda umbría, y piérdese en la sombra de los montes la tibia luz del moribundo día. Reina en el campo plácido sosiego, se alza la niebla del callado río, y a dar al prado fecundante riego, cae, convertida en límpido rocío. En la hora grata de feliz reposo, fiel precursora de la noche grave, torna al hogar el labrador gozoso, el ganado al redil, al nido el ave. En la hora melancólica indecisa, en que pueblan los sueños los espacios, y en los aires, con soplos de la brisa, levantan sus fantásticos palacios. En occidente, el éspero aparece, salpican perlas su zafiro asiento, y en tanto que apacible resplandece, no sé qué halago al contemplarlo siento. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los versos que acabo de leer pertenecen a las 4 primeras estrofas de un extenso poema titulado Contemplación. Su autora es la prolífica escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, novelista, dramaturga y poeta cubano-española del romanticismo, conocida por el cariñoso apelativo de Carcajada, o también sencillamente como la Avellaneda. Apelativo este, sin embargo, que al igual que ocurre con otras eminentes mujeres que han brillado con luz propia en la ciencia, la literatura o las artes a lo largo de la historia, no deja de encerrar un cierto matiz despectivo. Tal sería el caso asimismo de la escultora sevillana del siglo XVII Luisa Roldán, quien sería conocida por muchos como la Roldana. Centrándonos en el texto anterior, como veis, la métrica de tan elegante poema la forman agrupaciones de serventesios, verso de arte mayor normalmente en decasílabo, con rima consonante AB-AB. Aprovecho para comentaros que el nombre de serventesio procede de la lengua provenzal, ya que en la lírica trovadoresca se empleaba esta estrofa normalmente para la composición satírica conocida como sirventés, y que podía tratar en principio de cualquier tema, ya moral, político, de crítica literaria o ya como simple invectiva personal. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 63. Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Y es que el 23 de marzo se cumplen justamente 210 años del nacimiento de la gran Gertrudis Gómez de Avellaneda en Santa María de Puerto Príncipe, hoy Camagüey, en Cuba. La escritora fallecería en Madrid el 1 de febrero de 1873. Gertrudis era hija de padre español, don Manuel Gómez de Avellaneda, comandante de marina destinado en Cuba, y madre cubana, doña Francisca de Arteaga y Betancourt, perteneciente a una ilustre y acaudalada familia isleña. Como nos recuerda la investigadora María Ángeles Ayala Aracil, sus precoces aficiones favoritas fueron en su niñez el representar comedia y redactar cuentos, así como la lectura de novelas, poesías y comedias. Ello indicaría claramente su inclinación por la literatura. La inmersión en la obra de escritores románticos europeos, como Byron, Victor Hugo, Lamartine, Chateaubriand, Madame de Staël o George Sand,
reforzaría sin duda su vocación literaria. Mujer independiente y de fuerte personalidad, a los 14 años, en 1830, rechazaba el matrimonio concertado por su familia, perdiendo como consecuencia la herencia de su abuelo. No es esta la primera vez que la siguiente invitada de esta tarde en la estantería nos acompaña en el programa. Se trata de nuestra querida amiga, la escritora sevillana Ana Isabel Alvea Sánchez. La primera vez que estuvo con nosotros fue en abril de 2021 para hablarnos de su poemario La pared del caracol, obra ganadora del 36º certamen poético Ángel Martínez Baigorri, convocado por el Ayuntamiento de Lodosa. La segunda, también en abril, pero de 2023, hizo lo propio con La ventana del tiempo, poemario publicado por Maclean y Parker. Hoy, a las puertas de la primavera, una vez más, Ana Isabel ha venido a la estantería para hablarnos acerca de su último trabajo, el poemario Cuando susurran los cipreses, recién publicado por Cipres Cultura en su colección Poesía al albur. Aprovecho para comentaros que el 3 de abril martes, a las 7 de la tarde, en la Casa del Libro de la capital hispalense, tendrá lugar la presentación de esta obra, que correrá a cargo del escritor José Julio Cabanillas. No os la perdáis. Respecto a la prolífica trayectoria de Ana Isabel Alvea, recordemos que es licenciada en Derecho y en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad de Granada, diplomada en Estudios Avanzados y posgrado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la misma universidad. Durante varios años formó parte del consejo editorial de la revista literaria y artística ensentidofigurado.com. Ejerce como crítica literaria en varios medios digitales y es profesora de talleres de poesía y creación literaria, así como coordinadora de clubs de lectura y encuentros con autores desde 2009. Premiada en la convocatoria de poesía de la Asociación Cultural Mirtos, ha participado en numerosas antologías. Con anterioridad a Cuando susurran los cipreses, Ana Isabel lleva publicados los siguientes poemarios: Interiores, de 2010, por Ediciones Genuidas; Hallarme yo en el mundo, de 2013, también por Ediciones Genuidas; Púrpura de cristal, publicado por Torremozas en 2017; La pared del caracol, a la que hemos hecho referencia, editada por el Ayuntamiento de Lodosa en 2020, y La ventana del tiempo, editado por Maclean y Parker en 2022. Ana Isabel forma desde 2012 parte del circuito literario andaluz del Centro Andaluz de las Letras. Aparte de dirigir la revista cultural Disidente, es de destacar su presencia en eventos culturales como el tercer Festival de Poesía en Valencia, Poesencia, en octubre del año pasado. Por otro lado, no puedo dejar de recomendaros su blog personal, Hallarme yo en el mundo. Ana Isabel, amiga, es un placer contar con tu presencia en la estantería. Bienvenida de nuevo a esta que es tu casa. Muy buenas. Gracias, Tomás, por invitarme al programa para hablar de mi último poemario, Cuando susurran los cipreses, publicado por Cipres Cultura en su colección Poesía al albur, y que se presentará el próximo miércoles 3 de abril a las 7 de la tarde en Casa del Libro de Sevilla, de la calle Velázquez, en el centro. Y tengo la gran suerte de que me acompañe José Julio Cabanillas, un excelente poeta y persona. Y también quiero destacar el hermoso dibujo de la portada, que pertenece a mi amigo Florencio Luque Alfonso, y soy una gran admiradora de su pintura, poesía y aforismos. Y bueno, decir que el germen del libro nació por el contacto directo con la muerte. Cambio de trabajo y en el actual tengo que escribir a los fallecidos, así que cada vez que entregaba una licencia de sepultura o empezaba a registrar a un difunto, sentía un temblor y un nudo en el estómago. Me provocó me acentuó la conciencia de la muerte y de nuestra finitud,
y esto me hizo reflexionar si verdaderamente vivía de espalda a la muerte, si esto podía hacer que perdiera perspectiva, si apreciaba la belleza de lo cotidiano y sabía qué podía ser lo importante, si adoptaba la actitud adecuada, si sabía estar, en definitiva, en la vida. Y a nivel personal, por supuesto, pero también en el plano social. Como sociedad también lo veo como un colectivo que escribe un círculo y vuelve a cometer los mismos errores, ¿no? Siempre hay alguna terrible guerra, por ejemplo. Este tema y el paso del tiempo y la memoria, estas ideas engloban lo que es la primera parte del libro, la carta. La idea de la muerte y del paso del tiempo me llevó a las diferentes etapas de la vida. Así, la segunda parte, los ciclos, es un viaje por la infancia, juventud, madurez y vejez. Y en la tercera y última parte, al rescate, están los poemas dedicados a la creación, la escritura y poesía. La escritura como un modo de rescatar las vivencias forzosamente efímeras, una lucha contra la muerte, como indica Antonio Gamoneda. Y encontraremos poemas sobre la inspiración, el lenguaje, la finalidad de la escritura, su importancia. Se plantean preguntas como la de si verdaderamente es la poesía un modo de conocimiento. A continuación voy a leer algunos poemas de su primera parte, la carta. Este se titula Bronca voz. Bronca la voz alerta con acento extranjero. Viene con una carta bajo el brazo, que se abre en tu nombre, el calambre en su pupila y un cigarro en los dedos a punto de quemarte. Todos le damos la espalda sin escuchar su rumor y dejamos que el día nos abrume al menor accidente o que pase delante de nosotros sin rozar su cuerpo ni sentirlo, sin saber estar siquiera. Pozo. Curiosamente no está el pozo donde lo mencionan y persigues amasar la materia del tiempo con ternura, vivir cerca del agua, río, arroyo, mar, fuente, saber cuándo ser fuego, cuándo tierra, enardecer el aire, la luz que nos promete el aire, acercarse lo más posible a su candor, sentados juntos en la grama, la mirada en la espuma del cielo, labrar, construir, coser, a pesar del hostil. Y es difícil cruzar un lodazal, recordando la costa cristalina, el marco azul intenso de su tarde. Como cimbras, qué restos de mis días, como cimbras ajadas, resisten en la cima de la loma, un pórtico al raso, y miran sus confines por los arcos del tiempo. ¿En qué vaho se reconocen? ¿Dónde las fronteras? Respecto a su segunda parte, los ciclos, pues tenemos verano, que viene a ser la infancia. Una estampa veraniega siempre me ha parecido la niñez, ¿no? Y viene con una cita, la mar que va gritando su discurso de duelo del poema La tempestad de Felipe Benítez Reyes. Y dice así: un resplandor de fuego nos circunda en esa extensa playa de dorado cuerpo, casi infinita, ociosa y alegre igual que la niñez, una algarada de color en julio y de veraneantes, donde el descanso bebe palabras frente al mar, al son de un aire de poniente que contonea las sombrillas, y veloces los correlimos juegan en la arena. Ojalá su recuerdo nos conforte, ahora que el invierno nos señala, con gesto taciturno. El telón deja la cabalgata a su paso
una dulce alfombra en el arcén, mientras la ilusión dobla la esquina de la edad y se escapa entre la algarabía de la multitud. Los barrenderos limpian con ahínco las calles, anuncian a los niños la dureza y un telón desvaído que siempre se desploma cuando crecemos. Respecto a la primavera, que es, claro, la juventud, el descubrimiento del amor, la plenitud, ¿no? Pues este poema, Lejanía, aquella luz dorada en el balcón, cuando el día tímido se asoma, los pájaros dibujan lunares en el cielo, observas la amplitud del terreno ante ti, la llanura, su otero en lontananza. Lejanía, ofréceme siempre el anhelo de lo desconocido, los cirros que coronan tu cabeza, un lugar al que dirigirme, la memoria de un mundo más hermoso. No bajar nunca la mirada. Y respecto al amor, este poema, Geranios, calles de casas blancas y geranios bañadas por la luz, su viveza y arrobo en nosotros, cuando las recorríamos febriles por los patios en flor y sus almendros, y bajábamos presto las cuestas, buscándonos. Toda la vida estaba aquí, en el estribo de nuestras pulsaciones. En el otoño, que representa la madurez, pues es otro modo, ¿no? de vivir también más sereno y calmado. Y lo intento reflejar en este poema, Luz de otoño. Una incipiente luz se posa alrededor. Según Kandinsky, todo tiene su alma. Nuno Judiz espera que las formas desvelen lo profundo en sí. Todo nos habla, dice Mújica. Precisas detener el silencio para apreciar lo cotidiano y su hondura, aquello que haces y alzas consciente, el orden de las cosas en su otoño, cuántas son sus verdades, las canas en tu voz, su lucidez, el tono de la vida en callejuelas. Otro modo de estar va asentándose en los días, diferente su hallazgo. Y en cuanto al invierno, al que siempre tememos, pues bueno, es una declaración de intenciones, ¿no? Una declaración de intenciones de saber apreciar lo bello. Y así el zarzo dorado, poema El zarzo dorado. Aprender de ese hogar declarado en derribo, bruñido por el trino de gorriones, de ese solar abandonado donde enraizan firmes las mimosas, sus ramas rebosantes de una dorada llamarada, las acacias. Y en cuanto a su última parte, al rescate, que es sobre la escritura, pues bueno, el poema que se titula El rescate vendría bien. Cruzamos este río que nos borra, conforme se avanza del paisaje que va quedando atrás, del viento entre las ramas del olvido, solo nos queda un repique en la memoria, su rescate de la muerte gracias al lenguaje. El lenguaje, esa brecha en las manos que nos labra por dentro. El poema La voz, a modo de poética, dice: afilar en la molienda el trigo de la voz, cae en la tolva el grano, trillamos con los dedos y cuecen las palabras. ¿Qué vocablo usar sino el vuestro, el de todos los días para decir
nosotros, eco de un eco en su marea, una lengua que suba la conciencia y nos aliente. Y me gustaría leer un poema que tiene unos versos de Charles Simic, que es un poeta serbio-estadounidense que falleció el año pasado, creo, y bueno, a mí me encanta. Y lo estaba leyendo cuando estaba escribiendo este poemario. Así que los versos, la hierba sabe una palabra o dos, es de él. Escucha, escucha, tengo aún una cosa que decirte, también es de él. Y está también relacionado con el título, ¿no? Cuando susurra los cipreses, la escritura como una escucha y qué es lo que nos dicen los días. Y dice, me pregunto si los meses no tendrán nada más que revelarme. La hierba sabe una palabra o dos. Si habré escuchado con esmero, escucha, escucha, tengo aún una cosa que decirte. Si la poesía, esta epifanía en mis manos, me ha indicado las señas correctas o solo ensoñaciones. Y para terminar, bueno, indicar que entre una parte y otra, cada apartado, pues termina con unos poemas muy breves, como este. Todas las ramas recitan a la vez la limpia tarde. Y bueno, creo que ya con espero no haber sido, porque tanta lectura muy continua, la lectura de los poemas. Y nada, que muchas gracias. Creo que doy un ejemplo suficiente de lo que puede ser el poemario. En el espacio de la RAI, donde comentamos habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, trataremos esta semana algunas locuciones y frases de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. En primer lugar, comentaremos la expresión cantar las 40. Como sabéis, en el lenguaje coloquial se dice esto justamente para amenazar o reñir a alguien. Pues bien, su origen se encuentra en uno de los juegos de cartas más populares tradicionalmente en nuestro país, el tute. En este juego de origen italiano, tute viene de tutti, todos, gana quien tiene más puntos, siendo las cartas de mayor valor el rey y el caballo. Entre ambas suman 40. Cuando alguien consigue los reyes o los caballos de la baraja, sumando estos puntos, expresará su superioridad cantando las 40. Y ya que estamos hablando de naipe, os comento una curiosidad acerca de otro juego muy popular, el mus. Y es que, al tratarse de un juego de origen vasco, el mu tiene muchas palabras que provienen del euskera. Así encontramos expresiones como órdago, que viene de ordago, que en castellano significa ahí lo tienes, refiriéndose a un envite en el que se apuesta un juego en su totalidad y que si se acepta, quien gane tal lance ganaría el juego sin importar los tantos que haya habido hasta el momento. Respecto al nombre de mus, podría tener también su origen en el euskera, donde musu significa beso,
gesto que sirve como seña para indicar la mejor jugada posible. Otra teoría indica que la palabra mus proviene del latín, donde el verbo muso significa murmurar, hablar entre dientes, y de ahí zumbar, relacionándose con musca, mosca en la lengua de Roma y en francés mouche. En segundo lugar tenemos la expresión a pie juntilla. Esta locución tiene su origen en un juego infantil en el que participaban dos niños o niñas, uno de los cuales debía taparse los ojos y saltar con los pies atados y juntos sobre un dibujo pintado en el suelo, siguiendo las indicaciones del otro, que está situado fuera del dibujo y que tratará de guiarle lo mejor posible. Con lo cual se explicaría el sentido de la frase como confiar plenamente en lo que afirma otra persona. No obstante, hay quien habla de otro posible origen, haciendo referencia a la postura propia de una persona al ponerse firme, mostrando una determinación para hacer algo. En tercer lugar tenemos la expresión ser alguien de baja estofa. Se llama estofa, del francés étoffe, en general, a cualquier tejido de seda o lana con labores de figuras formadas por el tejido. La baja estofa haría referencia, pues, a la escasa calidad de ese material. De ahí pasaría a la negativa condición personal o social de alguien. En cuarto lugar, comentaremos aquello de ser una persona muy apañada. Apañado, como sabéis, es el participio del verbo apañar, que procede del latín pannus, paño, y originariamente significaría limpiar algo con un paño o con un lienzo. De ahí se generalizó a la idea de adecentar o asear, generándose a partir de esta acepción los demás significados aplicados a una persona, teniéndola por hábil, mañosa, diestra, habilidosa o manitas. Y ya para acabar tenemos la expresión tener o llevar mucho trajín. El término trajín proviene de la acción de trajinar, verbo que llegaría al castellano desde el latín traginare, que a su vez derivaba de traere, cuyo significado era arrastrar o tirar de algo. El diccionario de la Real Academia Española nos da para trajinar las acepciones de acarrear o llevar géneros de un lugar a otro, o bien ir de un sitio a otro en el desempeño de cualquier ocupación o actividad. En el rincón de las historias, nuestro compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar una semana más en el programa. Su cuento de hoy, titulado Adioses, trata del inabarcable dolor de la ausencia, de los finales sin despedidas. Quizá, solo quizá, alguien entre vosotros, amigas y amigos, se haya sentido identificado alguna vez con las palabras y las vivencias del protagonista. Adioses. El siguiente relato está dedicado a la escritora mexicana Daniela Tarazona. Es autora de al menos 3 magníficas novelas: El animal sobre la piedra, El beso de la liebre y más recientemente Isla Partida. Esta última, Isla Partida, es una joya literaria. Editada por Almadía en 2023, en su página 11 aparece la frase «Se fue con las manos desnudas para siempre».
2 versos, un trisílabo y un endecasílabo. Se fue con las manos desnudas para siempre. Pronuncio lentamente. Avergonzado, pienso. ¿De qué? ¿O por qué? Con dudas me voy acercando a estas preguntas, tangencialmente, sin tocar el borde que describe la oración, con el mismo miedo que si me acercase al borde de un abismo. ¿Miedo a caer al precipicio? No creo que sea ese. Tal vez sea otro. ¿Miedo a arrojarme al precipicio? La oración se despliega en 3 tramos distintos, pero igual de duros y firmes, insistiendo en los 3 pasos en su radicalidad. Primero, el paso del se fue. Por sí mismo, este ya sería suficiente para iniciar la renuncia a todo. Cuando alguien, quien quiera, dice o escribe o piensa se fue, indica que ya todo está concluido, que nada sigue conservando algún sentido, que nada es ya posible. ¿Por qué? Porque ya se fue. No hay más. Se acabó. Se acabó lo que nunca quise que se acabase. De ahí su o mi desolación, la que queda tras la marcha definitiva, sin adiós que suavice la ausencia, la zanja abierta en mitad de la vida, el espejo que te devuelve tu rostro hueco, asimétrico, inútil. El segundo tramo aparenta suavizar la marcha del primero, con las manos desnudas, pero no lo consigue. Quien se va con las manos desnudas lo hace sin mirar atrás, sin querer nada de lo que ahí se queda, sin deudas, también sin anillos, como tú te fuiste, con tus manos desnudas, sin ningún miedo a dejarse algo atrás, o más bien queriéndolo dejar todo atrás. La vida, siempre lo dijiste, o es radical o no es vida. Ese con las manos desnudas anticipa el paso final, atroz, para siempre. Para siempre te fuiste sin decir nada más, sin devolver la mirada, sin escuchar mis súplicas, con todo perdido o ganado para siempre. Qué largo es este siempre, y qué corto cuando se dice. Te fuiste con tus manos desnudas para siempre, tú a quien tanto amé y a quien sigo amando. Tal vez tú tampoco puedas olvidar el amor que yo sigo volcando hacia ti, hacia tus manos recordadas, hacia tus ojos recordados, hacia tu boca recordada, hacia tu cuerpo recordado. Tal vez. Pero yo me quedé con tu siempre y con su eco desde el instante en que te fuiste. Desde entonces, desde siempre, he sabido que tu marcha era definitiva, aunque intente sin conseguirlo alejar de mí este pensamiento. Tampoco he podido olvidar algunos detalles que al principio me obsesionaron. Cerraste la puerta al salir y dejaste tus llaves en el platillo del recibidor. Yo te dije, te dejas las llaves, como había hecho cada vez que las olvidabas. Pero tú no debiste oírme, o yo no había querido entender entonces que te marchabas para siempre. Al principio, después de tu marcha, era yo quien llevaba tus llaves en mi bolsillo. Ya sabes, por si te veía por la calle y te las devolvía, por si querías volver cuando quisieras, ya sabes, pensaba. Después, a las 3 semanas, acabé por dejarlas de nuevo en el platillo del recibidor. Al fin y al cabo, eran tuyas y tú las habías dejado ahí, en ese platillo que tanto nos gustó cuando lo compramos en un mercadillo de ¿qué más da si ya nada de aquello existe? Porque te fuiste para siempre, nada de aquello existe. Y aquello era todo. Qué largo es este siempre, ¿verdad? También te dejaste olvidado tu bolso, con tus cosas. Aún no he mirado en su interior.
no puedo o no quiero. Tal vez ahí esté la clave de tu marcha o de tu ida, no sé. Por ello quizá no quiera mirarlo, porque no quiera saber nada. ¿Qué más da ya? ¿Qué más da nada después de un siempre? Ya van para 2 meses reflejándome en tu ausencia. Me parece que he sobrevivido muchos días desde tu marcha, pero me parecen pocas horas si lo que necesitabas, me consuelo, era reflexionar. No vivo más que para que tu reflexión se produzca y pueda doblegar tus deseos de partir para siempre. Ya sé que es inútil, yo que siempre ridiculizaba tus deseos de emprender aventuras imposibles o de defender causas inútiles. Tal vez tú te hayas ido para siempre, pero yo no sé vivir sin ti, o no quiero vivir sin ti. Creo que ya es lo mismo. Te recuerdo a cada instante, cuando recojo la cocina, cuando tomo un café a la caída de la tarde, cuando leo un libro. Cada párrafo, cada línea te la leo a ti, para que tú me escuches, para que tú me entiendas. Yo sé que no me oyes, ya lo sé, me digo, pero aún hago tu lado de la cama como a ti te gustaba, entremetiendo las sábanas debajo del colchón y doblando el embozo a la altura que tú definías milimétricamente. A algunos animales les crece parte del cuerpo amputado tras una batalla. ¿También tú me crecerás de nuevo tras tu desgarro? No puedo más. Con tu marcha dejando tus llaves, dejando tu bolso, te llevaste lo único a lo que no puedo renunciar. Tenías derecho a marcharte. Tú lo sabías y yo lo sabía. Pero tal vez no calculaste con acierto el daño de tus actos, tú que siempre fuiste tan previsora. Ya sé que no es verdad esto que te cuento o que me cuento. Siempre viviste a tope, a fondo, radical, sin guardar fuerzas para volver, sabiendo que el único camino era siempre hacia adelante. Tal vez yo no pudiera seguir tu ritmo, o no me quisiera alejar tanto, o temiese no poder volver no sé a dónde. Siempre fuiste audaz, y ahora lo sé, sin mí tu vuelo será alto. Por esto no te reprocho nada, pero no puedo seguir así. Hacen 6 meses desde tu marcha para siempre. He dejado tus llaves en un cajón del armario, junto a tu bolso. He guardado tu ropa en un baúl del dormitorio. He intentado eliminar todo lo que me recuerda a ti, aunque aún voy por los bares donde te gustaba tomar una cerveza, ya sabes, por si te encuentro. Nadie sabe nada de ti, y tal vez sea mejor así. Seguidamente, amigas y amigos, os ofrecemos la entrevista que hace ya unas cuantas semanas le hice a nuestro querido amigo, el escritor y editor sevillano Martín Lucía. Podéis ver el correspondiente vídeo en mi canal de YouTube.
En esta intervención, de la que prometo una segunda parte, Martín, licenciado en Geografía por la Universidad Hispalense, nos habla tanto de su faceta de poeta y novelista como de la de editor al frente del sello Ediciones Genuidas. Gracias a él, un notable número de escritoras y escritores de toda nuestra geografía han visto materializado el sueño de ver publicados sus escritos en papel. Muchas gracias, Martín, y enhorabuena por tu incansable labor a favor de la cultura en general y de la literatura en particular. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos en el centro del maravilloso barrio del Cerro del Águila, en Sevilla, en Afán de Ribera, esquina 8 de marzo, concretamente. Y bueno, pues esta tarde tenemos un invitado de excepción. Os recuerdo que esta entrevista primero se publicará en vídeo en mi canal de YouTube y posteriormente, pasadas unas semanas, pues podéis escucharla en audio en el programa La Estantería de Radio Progreso, que ya sabéis que precisamente pues acaba de publicarse hace muy poco, pues el número 61. Son ya más de 3 años lo que llevamos con este programa, ¿no? En La Estantería de Radio Progreso, la radio que es cultura. Y bueno, es un invitado de excepción porque se trata ni más ni menos que del editor y escritor, una faceta que quizás no la conozcáis mucho alguno de vosotros, pues Martín Lucía. Ha tenido la gentileza de venir directamente de Castilleja, donde tiene su residencia, a vernos esta tarde aquí. Estamos presentes, aparte de Martín, pues Lourdes, aquí detrás de la cámara, y yo. Y bueno, yo quisiera, sin más, pues hacerle una serie de preguntas. En primer lugar, acerca de su faceta de editor, de sus comienzos, y después de su faceta de autor, porque precisamente es una persona que cuenta ya con siete obras literarias en su haber. Pero antes de nada, a mí me gustaría que, aparte de darle la gracia, ¿no?, y la enhorabuena por esta labor que hace en favor de tantos autores y autoras noveles, ¿no?, a los que apoya publicándolo, pues yo quisiera preguntarle en primer lugar acerca de ese nombre, porque no es tu nombre verdadero, ¿no, Martín? No es mi nombre. Mi nombre es Antonio Jesús, no es Martín Lucía. Eso, ¿y de dónde surgió lo de Martín Lucía? Pues porque cuando empecé a escribir versos no quería poner mi nombre y me gustaba por una parte Martín, me gustaba por otra parte Lucía y puse Martín Lucía, no tiene más recorrido. Y ahí se ha quedado este nombre como seudónimo, pero ya muchísima gente cree que es tu nombre, tu nombre verdadero. Y bueno, tú eres, ¿no?, de aquí de Sevilla, del barrio de Pinomontano, ¿no? Correcto, sí. ¿Estudiaste el bachillerato? Estudié bachillerato de ciencia, el COU de letras de ciencias mixtas, allí en el IES Pinomontano, y luego estudié geografía en la facultad. Exactamente, o sea que eres licenciado en geografía. Era una cosa, ¿no?, una materia que te llamaba la atención, ¿no?, desde el principio. Sí, cuando, ya sabes, llega el momento en el que tienes que decidir qué vas a hacer, antes de la selectividad, y me atraía por una parte la historia, pero un vecino precisamente que me ayudó con el latín y tal, tanto en el COU como para la selectividad, me indicó, hombre, que si me gustaba más la geografía, que podía tener más salida que historia, y bueno, y miré cuál era la asignatura y me gustó y me matriculé. Estupendo. Bueno, pues la pregunta casi es un tópico, ¿no? Como una persona, pues, de geografía, ¿no?, de filología, ¿no?, porque ese es un prejuicio que se tiene, ¿no?, que para dedicarse a la literatura pues hay que ser de letras, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera centrarme primero en tu faceta de editor. ¿Cómo es que un licenciado de geografía, en vez de estudiar unas oposiciones, como parece que hace la mayoría de la gente, cómo se mete en este embrollo del mundo editorial? Pues porque la vida te lleva a ello. Yo durante 8 o 10 años estuve trabajando de geógrafo,
en cuestiones ligadas a la geografía. Y terminé allá por el 2008 más o menos, terminé en la Junta de Andalucía trabajando como geógrafo, creo que era, por aquel entonces creo que era urbanismo, ordenación del territorio, no me acuerdo cómo se llamaba la consejería. Y llegó la crisis del 2008 y como estábamos contratados como externos, pues una vez que fueron acabando los contratos, nos fueron echando, no nos renovaron. Y paralelamente yo había sacado mi primer libro, Los Desperfectos, que me lo autoedité y le puse, bueno, a la hora de hacer la cubierta puse Ediciones Genuidas. Y ya me animé y coincidió, yo presenté Los Desperfectos en enero y 2 o 3 semanas después se terminó mi contrato en la Junta. Entonces, bueno, no tenía paro porque era autónomo, era un contrato menor, era autónomo, pero sí que tenía un dinerito ahorrado con esto de trabajar para la administración. Y mientras buscaba algo de trabajo de geógrafo, que es complicado, pues publiqué a Fran Nuño y a Borja de Diego. Y llegó un momento en que tuve que decidir si buscar trabajo de geógrafo, que como digo, es complejo, o apostarlo todo a la edición. Y bueno, tiramos para adelante, mi mujer y yo, y ya está. Estupendo. Y bueno, ¿y ya cuántos años han pasado de eso? Pues ahora se cumplen 15 a final de este año. A finales de noviembre aproximadamente se cumplen 15 años de que empecé a trabajar en Los Desperfectos. Y eso, y el 20 y algo de enero, hacen 15 años que saqué, hará 15 años que saqué el libro. Bueno, y autores y autoras, el número es ingente. No lo tengo controlado. Eso es que has perdido, porque la verdad, y bueno, y yo pues, tal como dije al principio, yo creo que primero darte la enhorabuena por, digamos, por confiar en tantos autores y autoras noveles, pero sobre todo la enhorabuena por haberte mantenido, ¿no?, en este mundo que bueno, que parece a simple vista pues bastante difícil, además por el vuelco que está dando el mundo de los libros, de la edición, ¿no? Yo en general, a ver, yo la enhorabuena, pues bueno, viniendo de ti la acepto, ¿no? También me gusta ser agradecido con los autores porque sin ellos no podría no solo haber llevado a cabo la editorial, que bueno, yo no tenía el sueño de tener una editorial, pero sí es verdad que es mi medio de vida, es la mitad del medio de vida de mi familia, porque mi mujer trabaja de otra cosa y yo pues trabajo de esto. Entonces si los autores hubiera sido imposible. Entonces yo agradecerlo siempre a los autores. Y que es complicado. No creo que haya ningún negocio que sea sencillo, si no todo el mundo metería ahí el dinero, ¿no? Es complicado como todo. Hay bares que cierran en Sevilla, imagínate, ¿no? Pues es cuestión de trabajarlo, encontrar un modelo en el que más o menos te sientas a gusto, un modelo editorial, y con él pues lidiar con todas las cuestiones que van paralelas al asunto, ¿no? Sí, porque además se ha transformado, ¿no?, este mundo, digamos, del libro en general, ¿no? Ha sido una revolución, vamos a decir, el tema, por una parte, de la autoedición, por otra parte, parece que el libro en papel fuera perdiendo terreno, ¿no? Yo no lo noto, la verdad. Hace mucho tiempo que se escucha ese soniquete, ¿no?, del ebook, el libro digital, pero la verdad, no, cuando tú ves las cifras de venta o simplemente mirando el número del depósito del gas de los libros cuando termina el año, ¿no?, tú ves que no hay una caída del papel, ¿no? Yo lo achaco a que el ebook no está desarrollado, no está conseguido, digamos, ¿no? No te da las prestaciones que te puede dar un medio digital. Y aparte ya el romanticismo, que al que le gusta el libro de verdad. Somos pocos los que nos gusta a lo mejor la poesía, concretamente, pero muy fieles. Y entonces, en ese término medio, entre el número escaso, pero la alta fidelidad, pues ahí es donde creo yo que se mantiene el negocio. Y ahora, pasándonos a tu faceta de autor, que la verdad es bastante prolífica y positiva, ¿no?, pues tienes 7 libros publicados, empezaste, ¿no?,
Lo Desperfecto, que yo tengo aquí del año 2010, 2009, 2010, ¿no? Y bueno, ya después pues AQTC, ¿no? El desamor es solo el principio, en fin. Y ya por último pues un par de poemarios que a mí me gustaría que tú te detuvieras ahora a hablar de ellos por esta historia tan bonita que tienen detrás, ¿no? Pero antes de eso, bueno, tú empezaste con la poesía, pero después pasaste a la novela, o sea, tienes 2 novelas, ¿no? No hay tiempo, ¿no? Y Huida, y bueno, ¿cómo empezaste tú a escribir al mismo tiempo que tu faceta de editor? Yo empezaste con la poesía. Yo empecé a escribía cosillas sueltas. Un amigo me regaló, pero te estoy hablando en el año 2001 aproximadamente. Me regaló un libro de poemas, empecé a leer, empecé a escribir, y hasta aproximadamente eso, 2006, 2007, no me di cuenta de lo que quería hacer. O sea, yo escribía poemas sueltos, participé en antologías que se iban haciendo, en algún concursito también, pero no tenía nunca, digamos, una dirección a la que ir, ¿no? Tú escribes, sobre todo en poesía, ¿no? Tú escribes un poemario, no es lo mismo escribir un libro de poemas que un poemario, ¿no? Que una obra que tenga una estructura, que tenga una vértebra, que tú veas que están hilados todos los poemas, ¿no? Y cuando llegó el momento, bueno, pues simplemente lo saqué, me puse, lo hice. Y luego, bueno, pues conforme ha ido pasando el tiempo y según las necesidades, digamos, espirituales, ¿no? La necesidad de expresarte, de sacar cosas que llevas dentro, pues he ido escribiendo tanto poesía como narrativa. El salto, pues básicamente porque en la poesía nos leemos los mismos siempre. Y tú lo sabes igual que yo. Nos leemos los mismos, y yo sé que en mi familia, mis amigos vienen a las presentaciones, me compraban los libros, pero se lo leen pocos. Y decidí, digo, voy a probar suerte. Me pasaba lo mismo, nunca tenía una historia que contar, algo para desarrollar. Y una vez me vino una idea, me puse, la terminé, se la enseñé a varias personas, les gustó, y digo, bueno, pues vamos a sacarlo, y que aquellos que compran la poesía, pues que ahora, por compromiso, que me la compran por compromiso, que compren ahora el libro, por lo menos lo puedan disfrutar. Y la verdad es que eso sí lo he notado, porque luego pues me compran más para regalar, lo comparten más con otra gente, sabes tú que lo han leído, y eso, hombre, te reconforta. Además, vamos, hay una cosa que yo creo que tengo clara, ¿no? Y es que, vamos, yo siento una admiración tremenda por la novela, quiero decir, por los novelistas, o sea, las personas que dan el salto de la poesía a la novela, porque yo pienso que eso es una evolución positiva, o sea, es un desarrollo, o sea, creas un mundo. La poesía puede ser un mundo interior, un mundo que refleja tu visión de lo externo, pero las novelas crean un mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso, la primera fue No hay tiempo, la segunda en Huida, ¿no? Se llama tal cual. Y Huida, bueno, tiene una frase, ¿no? Que bueno, es como el lema o resumen del libro, ¿no? Dice, amar es huir y huir es amar. O sea, sí, bueno, la historia esta es eso, por eso se titula precisamente Huida, ¿no? Es una huida hacia adelante de todos los personajes en general. Y bueno, y está intrincada con el amor, y bueno, por eso puse esa frase. Uh-huh. Y bueno, vamos, aquí tenemos esta novela Huida, ¿no? Y después, pues también los 2 últimos poemarios, que a mí me gustaría que nos detuviéramos un poco en ello, porque, bueno, que nos hablara de esa presentación conjunta, ¿no? En el espacio El Cachorro, ¿no? Porque, bueno, en verdad, uno de ellos fue una sorpresa para una persona muy cercana a ti, ¿no? Sí. ¿Aquello cómo fue? Pues mira, yo, bueno, me gusta entender la vida de un modo en el que las cosas se hacen bien y a tiempo, no solo bien. O sea, hay cosas que pierden sentido cuando las haces a destiempo. Y bueno, a mí me gusta hacer mis libros, presentar mis libros y disfrutarlo con mi gente. Y creo que ahora es el momento de hacer todo ese tipo de cosas, no es mejor dentro de 10 años. Y tenía ya el de ojalá
ojalá ya no lleno de olvido, lo tenía, no enjaretado, pero sí es verdad que tenía escrito unos 100 poemas a una libreta y sabía cuál era el hilo conductor del poemario. Lo saqué en marzo pasado. Y entonces yo pues conocí a mi mujer en marzo y ella se me quejaba de que nunca le había escrito un poema, cosa que no es cierto. Pero se quejaba, nunca me ha escrito un poema. Y bueno, digo, pues le voy a escribir un poemario, para que ya no haya ningún tipo de duda. Entonces yo estuve trabajando en Ojalá y paralelamente estuve escribiendo el de Danza, Vuelo, Árbol. Y yo anuncié simplemente la presentación de Ojalá. El cartel era Ojalá y me llevé las copias de Danza, Vuelo, Árbol y metí el libro en una cajita. Cuando terminé la presentación, que tú has ido a mis presentaciones, son bastante breves, ahí hemos ido a tomar cerveza, así que vamos a terminar rápido. Entonces llamé a mis hijas, que estaban compinchadas, pero yo les dije, ustedes me tenéis que hacer caso, no preguntéis nada. Las llamé, sacaron el libro y entonces pues ya hice otra micro presentación, en este caso de Danza, Vuelo, Árbol. Sé que es algo arriesgado, sé que no se lo recomiendo a nadie, nunca he sacado un libro, no ni siquiera a la vez, en el mismo año. Pero era el único modo que tenía para... Claro, ¿cómo organizo una presentación de un libro? En fin, no me había inventado otro libro para presentar. Y además cuando ya lo tenía escrito, el de Ojalá, ¿no? Y bueno, quedó simpático y ahí queda, ¿no? Bueno, ¿y la reacción de ella y de tus hijas cómo fue? Hombre, aquello fue sonrisa y lágrimas. Pero bueno, muy emotivo, que como tiene que ser, y ya está. Ya he cerrado yo una deuda que tenía con mi mujer. Estupendo. ¿Tú querrías que tus hijas siguieran tu camino en el mundo de la edición? De la creación me imagino que sí. Yo de la creación sí. Yo lo que quiero es que sean funcionarias. Y luego, si quieren tener una editorial, pues me parece estupendo. Pero es que no... También es verdad, yo siempre lo digo, es muy meritorio tener tu trabajo, llegar a tu casa y luego meterte 2 horas para maquetar un libro, cuando tú tienes tu sueldo que te llega todos los meses. Y hay compañeros que lo han hecho, hay compañeros que han tenido que parar cuando han dicho que si no, es que no vivo. Yo lo veo muy meritorio. Ahora también es verdad que el modelo es totalmente distinto y a lo mejor puedes sacar un libro al año, 2 libros al año, a lo mejor, no sé, obras ya fuera de los derechos, libres de derecho de autor y todo este tipo de cosas, ¿no? Las dos les gusta escribir, a la mayor le gusta escribir sus cuentos, la chica también escribe sus cositas, sus cuentos. Bueno, ellas que decidan cuando sea mayor. Cuando llegue el momento. Editorial tiene. La respalda. Estupendo, hombre. Pues nada, hijo, pues seguro que está muy contento con vosotros y que hay un ambiente allí en familia. Bueno, yo creo que no dejan de aprender cosas, seguro. Y nada, bueno, ya para terminar, pues si quieres comentarnos alguna cuestión acerca de las próximas ferias del libro. Mira, que las que se acercan. Las próximas ferias. Ahora mismo, bueno, yo voy a decir fecha, como no sé cuándo se publica. El 14 de marzo, el que caiga en miércoles, jueves, empieza Tomares, que ahí tenemos caseta. Y luego ya empieza la sucesión de ferias de Andalucía. Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Almería, Huelva, ya luego en verano Cádiz. Entre las de Andalucía y Cádiz estaremos en Madrid también, todo esto en la caseta de la Asociación de Editores de Andalucía. Y ya luego supongo yo que se repetirá igual que el año pasado, en el puente de Halloween más o menos, la Feria del Libro de Sevilla, que ahí volvemos a tener caseta. Y yo antes que corte te he traído estos 2 poemarios para que, como agradecimiento. Estos son 2 novedades que tenemos ahora de poesía. Mira, uno de un hombre y otro de mujer, paridad. Pues muchísimas gracias, hombre. Para que a ti te gusta, que seguro que lo disfrutas. Muchísimas gracias, pues de verdad muchas gracias por estar aquí. A ti por llamarme y un placer. Se nos ha hecho corto, pero habrá otra ocasión para lo que tú quieras. Volveremos a hablar de literatura, de buena literatura y de buenas personas como pues nada, muchas gracias, Tomás. Muchas gracias a ti.
empezaba a declinar la más apacible tarde de junio de 1752, y aunque era domingo, día de reposo y de oración, en que disminuye un tanto el bullicioso hervidero de la vida comercial, el puerto de Marsella, poblado de mástiles y bandera de todas las naciones del mundo, presentaba, como siempre, su aspecto animado. Uníase más bien al movimiento ordinario de la activa multitud, que de continuo bulle por los muelles, formando pintoresco contraste con sus variados trajes y alegre algazara con sus diversos idiomas, el considerable número de oficinistas domingueros, turistas transeúntes y distinguidos ociosos que iban llenando lanchas y botes tanto para visitar los fuertes o las islillas que se levantaban en grupo a media legua apenas de la costa, como para contemplar de frente a la hermosa reina del Mediterráneo. Entre las pocas barcas que aún aguardaban pasajeros, se distinguía por su blancura una que casi tocaba con su popa los pies del pesado edificio consistorial, y que con su graciosa vela latina, plegada todavía, se asemejaba a un cisne dormitando al suave balance de las tranquilas olas. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otra composición de nuestra admirada autora Gertrudis Gómez de Avellaneda, concretamente con el capítulo primero, titulado El paseo por la bahía de Marsella, de la primera parte de su novela El artista barquero o Los 4 o 5 de junio. Tras marchar de su Cuba natal, Gertrudis se instaló en la península a los 22 años, donde comenzaría a publicar bajo el seudónimo de La Peregrina, dándose a conocer con la obra Sap, considerada la primera novela antiesclavista, anterior incluso a La cabaña del tío Tom, de la escritora estadounidense Harriet Beecher Stowe. Aparte de ser valorada como una de las figuras clave del romanticismo hispanoamericano, se la considera también como una de las precursoras de la novela de ese ámbito, junto a Juana Manso, Mercedes Marín, Rosario Orrego, Juana Manuela Gorriti o Mercedes Cabello de Carbonera, entre otras. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos.